Era el año de 1519. Hernán Cortés y sus hombres habían desembarcado en las costas del Golfo de México. Apenas unos cientos de soldados con caballos, arcabuces y la ambición de conquistar un mundo que parecía imposible de someter. Frente a ellos se levantaba el poderoso imperio mexica, una máquina militar que controlaba con dureza a los pueblos vecinos, imponiéndoles tributos pesados, obligándolos a entregar alimentos, artesanías y, lo más temido, víctimas para el sacrificio. No era simplemente un choque entre europeos e indígenas, era el inicio de una guerra civil, donde antiguos rencores iban a decidir el destino de una nación. Los españoles llegaron primero a Tlaxcala, un señorío independiente rodeado por tierras mexicas, un pueblo guerrero que había resistido durante décadas los embates de Tenochtitlan. Tlaxcala no era un reino menor, era una confederación poderosa formada por 4 señoríos, con ejércitos disciplinados, un gobierno organizado y un odio profundo contra sus viejos enemigos mexicas. Al inicio, los tlaxcaltecas no recibieron a Cortés como amigos. Todo lo contrario, lo enfrentaron en cruentas batallas. Durante semanas los españoles lucharon por sobrevivir, rodeados, sin provisiones, heridos y agotados. Fue un enfrentamiento feroz, donde la superioridad numérica tlaxcalteca parecía sentenciar el fin de la expedición. Sin embargo, la resistencia española, combinada con la sorpresa de los caballos y las armas de fuego, logró detenerlos. Entonces los líderes tlaxcaltecas comenzaron a reflexionar. ¿Qué era mejor? ¿Aniquilar a esos extranjeros o convertirlos en aliados contra su verdadero enemigo, los mexicas? Fue un momento crucial. Los cronistas relatan que los ancianos y nobles debatieron durante días, sopesando los riesgos. Finalmente, decidieron cambiar el rumbo de la historia. De enemigos pasaron a ser aliados, y ese giro cambiaría para siempre el destino del continente. Cortés y los tlaxcaltecas sellaron una alianza estratégica. Los españoles aportaban su tecnología militar, su capacidad de causar pánico con la caballería y las armas desconocidas, pero los tlaxcaltecas aportaban lo verdaderamente decisivo: decenas de miles de guerreros experimentados, conocedores del terreno, con razones profundas para combatir. Además, aportaban logística, alimentos, refugio, guías y artesanos que reparaban armas y fabricaban equipo. Aquello dejó de ser la empresa de unos cuantos conquistadores para convertirse en una guerra multitudinaria, donde la balanza ya no estaba tan desigual. Cuando el ejército combinado marchó hacia Tenochtitlan, no eran unos cientos de hombres, eran decenas de miles. El mito de que un puñado de españoles conquistó un imperio se desvanece ante la realidad. Fue la suma de alianzas indígenas la que inclinó el destino. Tlaxcala fue el núcleo, pero no el único. A lo largo del camino, otros pueblos sometidos se sumaron, viendo en Cortés una oportunidad para sacudirse el yugo mexica. Pero sin el prestigio y la decisión de los tlaxcaltecas, difícilmente esos pueblos se habrían atrevido a unirse. La marcha hacia la capital mexica fue también un despliegue político. En cada región, los tlaxcaltecas servían como traductores, embajadores y legitimadores de la alianza. No era solo una guerra, era una estrategia diplomática. En 1520, cuando los españoles fueron expulsados de Tenochtitlan en la llamada Noche Triste, fueron precisamente los tlaxcaltecas quienes les dieron refugio, quienes les salvaron de la aniquilación total. Curaron a los heridos y reorganizaron el ejército derrotado. Sin ese apoyo, Cortés habría desaparecido de la historia. Al año siguiente, con nuevas fuerzas, se planeó el asedio final. En 1521 llegó el sitio de Tenochtitlan. Durante meses, los ejércitos tlaxcaltecas y españoles bloquearon la ciudad, destruyeron acueductos, cortaron suministros y poco a poco fueron debilitando al imperio. La guerra fue brutal, con combates casa por casa, hambre y enfermedades que diezmaron a la población. Los cronistas relatan que sin los guerreros tlaxcaltecas habría sido imposible sostener el asedio. Fueron ellos quienes proveyeron alimentos, quienes reconstruían los bergantines destruidos, quienes combatían en primera línea. Los españoles eran la cabeza visible, pero la fuerza verdadera estaba en las huestes indígenas. Al final, el 13 de agosto de 1521, la gran Tenochtitlan cayó. La victoria fue proclamada en nombre de Castilla, pero todos sabían que la sangre tlaxcalteca estaba regada en cada calle, en cada canal de la ciudad destruida. Lo irónico es que tras la conquista, los tlaxcaltecas no obtuvieron la plena libertad que imaginaron. Fueron recompensados con privilegios especiales dentro del nuevo orden colonial. Conservaron tierras, recibieron exenciones de tributo, obtuvieron títulos de nobleza y se les reconoció como aliados de la corona. Incluso fueron enviados a colonizar otras regiones, participando en campañas en el norte y en Centroamérica. Pero también quedaron bajo el dominio español. Habían vencido a su enemigo histórico,
pero el precio fue quedar insertos en un mundo nuevo, gobernado desde Europa. En la memoria histórica, esta participación ha sido vista de formas opuestas. Para algunos fueron traidores que facilitaron la caída de una de las civilizaciones más poderosas de América. Para otros fueron visionarios que supieron aprovechar una oportunidad para liberar a su pueblo de la opresión mexica. En realidad fueron actores políticos que tomaron una decisión difícil en un momento de crisis. No buscaban servir a España, buscaban sobrevivir y triunfar en su propio contexto. La historia suele simplificarse como una lucha entre dos mundos, españoles contra mexicas. Pero la realidad es más compleja. Fue una guerra civil indígena, en la que unos pueblos aprovecharon la llegada de los conquistadores para ajustar cuentas con sus enemigos ancestrales. Tlaxcala fue el mejor ejemplo de cómo las alianzas, más que los cañones, decidieron el destino de la conquista. El mito del puñado de héroes europeos se rompe cuando entendemos la magnitud de las fuerzas que participaron. Miles de tlaxcaltecas marchando, luchando, muriendo, escribiendo con su sangre una de las páginas más decisivas de la historia del continente. Y es que la conquista de México no se entiende sin Tlaxcala, sin esa confederación que apostó todo a la caída de los mexicas. Aliados sí, pero también protagonistas. Héroes para algunos, traidores para otros, los tlaxcaltecas dejaron una huella imborrable en la historia. Y mientras la figura de Cortés ha quedado grabada en la memoria colectiva, pocas veces se recuerda que sin Tlaxcala el resultado habría sido muy distinto. Así se escribe la historia, no solo con espadas y pólvora, sino con decisiones, alianzas y odios antiguos que en el momento adecuado cambian el rumbo de las naciones.